Bueno, estamos en una ocasión un tanto anómala respecto a lo que son las actividades públicas porque esto es parte de un proyecto artístico. Un proyecto artístico que se actualiza a través de esta actividad, esta reunión, este seminario en el que estamos. Además, es un proyecto artístico en el que se superponen o se confunden el gesto simbólico y una acción real. En este caso, esta acción es la creación de una empresa en un paraíso fiscal. Voy a leer la descripción que los mismos artistas, Levi Horta y Nuria Güell, hacen de la obra, y a continuación procederé a presentar a nuestros participantes. Después de crear una sociedad anónima en un paraíso fiscal, los artistas Nuria Güell y Levi Horta donan la gestión de su empresa con todas sus ventajas a un grupo de activistas que están desarrollando un proyecto de sociedad autónoma al margen de las dinámicas capitalistas. Esta empresa permite que sus beneficiarios evadan las regulaciones impuestas por los Estados, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, desafiando el monopolio del sistema financiero y facilitando así una libre operatividad para el desarrollo de una economía autónoma. Como parte del mismo proyecto, se ha organizado esta jornada de debate con la participación de pensadores y especialistas que han desarrollado su trabajo desde diferentes ramas del saber y de la acción política. Para pensar juntos sobre la contradicción implícita en replicar estrategias capitalistas con el fin de construir dinámicas anticapitalistas, agradecemos la presencia de Isidro López, Rubén Martínez, Montserrat Galcerán, Santiago López Petit y el participante, o el representante de la cooperativa integral catalana, que es la receptora de la empresa, con lo que se concluye el proceso. La creación de una empresa de este tipo, lo que más nos sorprende, lo que sorprendió a Monse cuando se lo comentaron Levi y Nuria, es la facilidad con que se produce. En 3 semanas y con un capital relativamente asequible, se puede generar un dispositivo capaz de generar un ángulo muerto respecto a la fiscalidad de los estados. Y es ese ángulo muerto generado por el propio sistema y esa especie de trampa que hace el propio sistema a sí mismo, posiblemente para revelar su propia naturaleza, la que han venido a replicar, en realidad, en este proyecto artístico. Pero el proyecto realmente, o el proceso, es esta reunión que aquí nos trae, en la que, a través de las conversaciones que tuvimos Nuria y Levi con el Departamento de Programas Culturales, en un proceso, colaborativo que nos ha llevado hasta aquí, pues decidimos invitar conjuntamente a personas que en distintas condiciones han generado o han pensado o han imaginado modos de organización que intervienen dentro del sistema, pero que están concebidos a partir de una lógica radicalmente diferente. O que adoptan algunos de los medios y procedimientos que organizan la sociedad en que vivimos a partir de los principios del mercado, de la productividad o de la efectividad, pero produciéndose un desplazamiento respecto a los mismos. Así, Isidro López ha formado parte de la Dinamo y del Observatorio Metropolitano de Madrid, es sociólogo también, forma parte también del mundo universitario. Monse Galcerán, que es profesora de filosofía, catedrática de filosofía en la Universidad Complutense, pero a la vez es miembro fundadora de la Universidad Nómada, otro de estos organismos que se generaban para intervenir críticamente en la realidad. Santiago López Petit, también miembro fundador de Espai en Blanc, otro de estos espacios que intentan atravesar el sistema organizado de
de la cultura en Cataluña. Y Rubén Martínez, que digamos, ha formado parte y ha configurado distintos tipos de modelos de intervención, desde eProductions hasta actualmente también como miembro del Observatorio Metropolitano de Barcelona y de la Fundación de los Comunes, algo que comparten, creo que digamos, esa participación en la Fundación de los Comunes, tanto Isidro, Montse como Rubén. Las intervenciones van a ser... Sí, pero hay que sí, para que nos oiga, fundamentalmente. Es que ha colgado. Enric, ¿nos oyes? Sí. Manifiéstate. Está cayendo dinero. Está cayendo dinero. Ahora os oigo, sí. ¿Se oye? Sí, gracias. Vamos a proceder de esta manera. Primero, querríamos que interviniera Isidro, digamos, con la pregunta abierta que ya les propusimos cuando les invitamos a participar sobre la legitimidad de intervenir dentro del sistema, digamos, a partir de finalidades y propósitos que de alguna manera pretenden transformarlo o subvertirlo. Más adelante, siguiendo, digamos, la línea, iríamos con Rubén, después Montserrat y después Santiago. Cuando quieras, Isidro. No sé si se me oye bien. Sí. Bueno, yo antes que nada, no sé cuánto tiempo tengo para la intervención. Unos 10 minutos. Unos 10 minutos. O sea, lo que sí me gustaría es situar un poco el marco general de en qué plano se mueve esta acción y en qué plano yo creo que se va a mover lo que vamos a estar discutiendo hoy. Y es el plano de lo que sería el proceso de financiarización del capital. Es pues si se quiere, una fase relativamente nueva del capitalismo que surge a partir de los años 70 como resultado de varios procesos, entre ellos pues, un aumento de las luchas sociales, de una onda revolucionaria larga que surge a partir de 1968, que es de escala mundial y que, entre otras cosas, y junto con otros procesos económicos de otro tipo, lo que provoca es una caída de la rentabilidad del capital tal y como se había entendido, sobre todo en los años posteriores a la posguerra europea, es decir, fundamentalmente como un capital de corte industrial, manufacturero, en manufacturas de alto contenido tecnológico y que a su vez llevaba como contraparte la creación de una serie de instituciones, que las podemos llamar estado de bienestar o de salario indirecto, dependiendo de si usamos una jerga más económica o menos económica, que en última instancia lo que hacían era generar una serie de espacios, digamos, desmercantilizados para la reproducción de la fuerza de trabajo, y que se basaba sobre todo en la figura de la demanda, del salario alto, de los salarios indirectos, de que la gran mayoría de la población, lo que sería el gran estrato intermedio que se formó entre los obreros fordistas y lo que serían las clases medias, pudieran acceder a un consumo fuerte. Digamos que ese pacto social se rompe en los 70 porque cae la tasa de rentabilidad del capitalismo y la reacción capitalista es eso que llamamos financiarización y es eso que llamamos neoliberalismo. Son dos caras de un mismo proceso, dependiendo de si tomamos o si asumimos un enfoque más político o más financiero. En la medida en que estemos hablando de la reversión de la riqueza social, de toda la riqueza social, a la forma o a distintas formas de dinero, estaremos hablando de financiarización. En la medida en que estemos hablando del proceso de conquista de las estructuras del Estado por parte de esos mismos capitalistas en dinero, o sea, capitalistas propietarios de dinero, que es necesario para que esa riqueza social se convierta en dinero, estaremos hablando de neoliberalismo. El neoliberalismo fundamentalmente, por lo menos tal y como lo hemos estudiado, como lo entendemos nosotros, hay distintas lecturas, nosotros lo entendemos fundamentalmente como un fenómeno de clase. Y a partir de ahí pues hay una serie de políticas, de grandes ejes políticos, pues que marcan lo que sería esta época, el ataque a los salarios, la demanda ya no es digamos, la figura económica fundamental, ahora es la oferta, es decir, que el empresario se vea libre de cargas monetarias, de cargas impositivas, la aparición, todos esos nichos de lo que era,
digamos, la reproducción social, el estado de bienestar, el salario indirecto, se convierten en nichos de beneficio. Es una etapa como de... realmente, a pesar de que la tasa de beneficio financiera es fuerte, sigue habiendo problemas muy graves como para mantener el beneficio capitalista fuera de esa órbita, por lo cual todo lo que es la sanidad pública, las empresas públicas, todo lo que es el gran entramado heredado del Estado keynesiano se convierte en nichos de beneficio por los que se va. Son las famosas privatizaciones que hoy estamos viviendo. Son como líneas, grandes políticas que atraviesan digamos, toda esta era neoliberal. El crédito es fundamental. En la medida en que los salarios van a descender, pues realmente el capitalismo tiene un problema efectivamente como de quién compra las mercancías o quién es la demanda efectiva. El crédito lo va a solucionar. Las burbujas inmobiliarias, financieras, van a ser fundamentales para la construcción de esa demanda. Y este fenómeno, pues es así como muy a grandes rasgos, es lo que es la financiarización y es el neoliberalismo, ya digo, dependiendo de si tomamos un punto de vista más o menos político, más o menos económico, pero son el mismo fenómeno. La cuestión, y esto enlaza con la cuestión de los paraísos fiscales, es que este proceso, como casi siempre que el capital se recompone, sucede en la esfera transnacional. Digamos que es prácticamente una invariante de los ciclos capitalistas, que cada vez que hay resistencias, cada vez que hay procesos de transformación, cada vez que hay procesos de unas disrupciones democráticas dentro de los límites del Estado-nación, el capital se recompone en la esfera transnacional. Allí donde no hay instituciones políticas de ningún tipo, allí donde las instituciones políticas, quiero decir democráticas, allí donde, digamos, la presión ciudadana o la presión de las clases sociales, de la lucha de clases, no llega o llega de una manera muy diluida. Los paraísos fiscales realmente responden a esta estrategia. Durante todos estos años y en paralelo a las estrategias de financiarización, al poder neoliberal, lo que se establece es como una reorganización tanto de los flujos productivos como de los flujos de capital financiero, es lo que llamamos la globalización. David Harvey lo llama el arreglo espacial. Podemos obtener el término que preferamos, y eso lo que crea es una nueva geografía llena de nuevos centros de poder, donde se especializan los territorios en una u otra figura. Evidentemente los paraísos financieros lo que son centros muy concretos, normalmente países pequeños, aunque no solo, pueden ser zonas especiales dentro de países grandes que se especializan en un determinado tipo de captación de capitales financieros. Antes incluso de los años 70, para decir que esto es una invariante como del régimen financiero, esto ya estaba sucediendo, es decir, en un sistema monetario que dependía muchísimo del Estado-nación, de las monedas nacionales. A partir de los años 60, por ejemplo, se empieza de manera desregulada a negociar dólares en Londres. Es el famoso mercado de eurodólares, que es el precedente de todo lo que serían digamos, las líneas como de sobrepasamiento de las soberanías nacionales para construir un orden financiero transnacional no regulado en el sentido, no en el sentido de no estatalizado, sino de concedido por los estados, concedidos por el propio orden internacional para la formación del beneficio financiero. Sobre la cuestión que se planteaba así más directa, ¿es legítimo intervenir dentro del propio orden financiero como para subvertirlo? Yo no es que crea que es legítimo, es que creo que de alguna manera es indispensable. O sea, creo que digamos que la financiarización lo que ha logrado es que el orden financiero haya, digamos, absorbido y captado tal cantidad de relaciones sociales que hoy no podamos prescindir de alguna manera de manejar la financiarización o de querer conquistar la financiarización y el orden financiero en lugar de simplemente negarla. Sería absolutamente imposible. En ese sentido, por ejemplo, propuestas que están encima de la mesa que son de total actualidad, como una auditoría ciudadana de la deuda, a lo que va es precisamente a un proceso pedagógico sobre qué se esconde detrás de la caja negra de la deuda para saber qué tipo de relaciones de esas que hay detrás de la deuda hay que mantener y cuáles no, porque hoy en día, por ejemplo, simplemente negar la existencia como de una dimensión social dentro de las finanzas y no pagar toda la deuda, por ejemplo un Estado,
pues puede ser un cataclismo social, porque por eso, de eso depende, por ejemplo, fondos de jubilación, dependen fondos de muchísimos tipos, o de energías renovables, o de cuestiones que son socialmente útiles y que, sin embargo, por la propia, digamos, por la propia estructura sistémica, pues se han visto obligados a financiarizarse. Entonces, yo creo que en ese sentido, y siguiendo una tradición, yo creo que clásica del marxismo, se trata como de ir hacia una mayor complejidad de la socialización de la producción, de la socialización del control del producto social, y no una negación de ello. Por otro lado, o sea, la cuestión se relaciona un poco con qué, digamos, con qué tipo de estrategia queremos seguir con respecto al Estado y a sus instituciones monetarias, a su moneda y a su dinero. Y yo creo que de alguna manera es absolutamente indispensable, independientemente de que haya experiencias comunitarias que manejen monedas propias, que se planteen, digamos, la opción salida frente a la opción voz que decía Hirschman, es decir, nos escindimos, es, digamos, que indispensable que esas experiencias comunitarias estén relacionadas con una lucha en el interior del Estado y de sus instituciones monetarias. Primero, porque las desigualdades son altísimas a nivel de hoy, las desigualdades sociales. En ese sentido, digamos que las experiencias comunitarias no tienen ninguna potencia para redistribuir, mientras que las instituciones sí la tienen, y además la formación de capital se produce a escala transnacional. Si no hay una vinculación entre la autogestión comunitaria y las escalas de orden más alto, simplemente lo que habrá es una gestión de la pobreza o un pool de recursos comunitarios que será tan amplio como la propia comunidad y se parará ahí. Pero no habrá, digamos, capacidad para la redistribución. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver, es que la propia complejidad de la división social del trabajo está mediada por la figura de la moneda, está mediada por las instituciones monetarias, se forma a escala transnacional, es decir, las mayores especializaciones productivas, y hoy son bastante amplias, se conectan mediante ese tipo de mecanismos. Los mecanismos de simple escisión, de alguna manera, son una reducción de la complejidad de la división social del trabajo, y eso yo creo que en gran medida, o sea, es algo a lo que no se debe llegar. Dicho esto, creo que las experiencias como comunitarias de salida tienen, desde luego, tienen su importancia, y en un orden que conecte los dos tipos de escalas son fundamentales, porque en última instancia lo que vamos a necesitar, si es que queremos devolver la democracia a esas instituciones públicas que han sido, digamos, captadas por el Estado, lo que necesitamos son comunidades capaces de gestionar y de alguna manera capaces de mantener relaciones económicas relativamente autónomas. Muchas gracias, Isidro. Era fundamental, antes de seguir profundizando en la legitimidad o no de intervenir, el saber dónde interveníamos. Y creo que ha sido extremadamente pedagógico el panorama que nos ha descrito Isidro. A continuación intervendrá Rubén Martínez, partiendo de algunas experiencias propias de organización y de intervención. Rubén, también más o menos 10-12 minutos. Sí. Vale, gracias, Jesús. A ver, sí, yo quería hablar de casos más prácticos en los cuales he estado y estoy implicado, no porque crea que son ejemplificantes, sino también para comprometerme, es decir, en el doble sentido, en el sentido en que yo estoy comprometido con esas prácticas y en el sentido de que la respuesta que voy a dar tiene que ver con lo que inmediatamente estoy haciendo, pese a que, en fin, tanto lo que he hecho como lo que participo sea fangoso, no sea algo ni mucho menos puro, ¿no? Pero antes de eso, y también igual para conectarlo con lo que decía Isidro, porque me ha despistado un poco con esta parte final de las comunidades y la necesidad de instituciones, ¿no?, que estén por encima de ellas y que puedan redistribuir y producir acceso y universalidad, que en parte estoy de acuerdo, pero bueno, ya lo retomamos luego si tiene sentido. Yo, por un lado, quería hablar de una cuestión que creo que es fundamental cuando se habla de una práctica concreta, como pueden ser la que han hecho Levi o Nuria, o cuando se habla de utilizar ciertos medios de un sistema que no solo opera en términos de propiedad o de tentar ciertos medios o de control o de poder, sino también en términos de normatividad, es decir, de producir procesos de normalidad, aquello que
no solo se puede hacer o no se puede hacer en términos materiales, sino que es pensable hacerlo, ¿no? Es decir, que genera ese tipo de dinámicas de normalización y de norma, no solo en términos, como decía, ¿no?, de apropiarse de, sino hacer pensable que tú puedes apropiarte de eso, ¿no? Entonces, en ese sistema, ¿no?, que en este caso pues sería, ¿no?, hablábamos de si podemos utilizar las herramientas del régimen capitalista para, ¿no?, favorecer dinámicas horizontales. Ahí se da una cuestión que tiene que ver con la excepcionalidad. ¿Y por qué digo esto de la excepcionalidad? Porque es precisamente en marcos de excepción donde esa normatividad que hace o bien no te deja hacerlo materialmente o bien no te deja hacerlo pensable, se produce ese espacio de excepción en el cual o bien puedes hacerlo materialmente o bien puedes pensarlo. Y justamente yo creo que en el ejercicio, en el gesto que hacían Nuria y Levi, se juntan ambas cosas, ¿no? El que puedas hacerlo materialmente, un paraíso fiscal, es decir, un paraíso fiscal suspende ciertas formas de regulación, etc. Y el que puedas hacerlo pensable, la institución artística, ¿no?, que te deja pensar más allá, ¿no?, de ciertas formas de normalización. Entonces, comparten ese espacio de excepcionalidad, pero que desde luego son de naturaleza diferente, ¿no? Por tanto, la excepción está en el ámbito, en la institución artística, no, ya no solo digo el ámbito de la esfera artística, de producción, etcétera, sino la institución artística, es decir, la institución artística es un espacio contradictorio por naturaleza, es ontológicamente contradictorio, es decir, es un espacio que tiene que generar norma en tanto que institución, ¿no?, pero a la vez esa institución lo que tiene que albergar y a lo que tiene que, ¿no?, dar cabida es precisamente aquello que rompe la norma, que quiebra la norma, es decir, que ahí es donde vive, digamos, el espacio institucional de práctica de la institución artística, y es precisamente lo que produce ese espacio de excepción. Esta contradicción de la institución artística, que su propia naturaleza sea producir norma para que aquello sea socialmente reconocido, legitimado, con todos los problemas que tiene eso en términos de dominación, de poder, de exclusión, ¿no?, de ciertas prácticas artísticas que no están en la institución, pero que a la vez, ¿no?, permite, como decía, esa práctica, digamos, que quiebra la norma y que tiene cabida ahí, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando se habla, y que tiene una historia larga, ¿no?, cuando se habla de crítica institucional, ¿no?, la posibilidad de quebrar la norma dentro de la propia institución y que eso genere otra cosa, ¿no?, que probablemente acabará siendo institución y habrá que, ¿no?, ponerla en crisis. Cuando se habla de crítica institucional, en el fondo se habla de la propia institución artística, no en términos, digamos, de, no sé cómo decirlo, de la institución artística moderna, ¿no?, de la Kunsthalle, etcétera, sino de institución artística en tanto que espacio de relación, interacción y de experimentación social, ¿no? Luego, la institución artística puede cosificarse o puede ser algo realmente conservador, y de hecho es a lo que ha tendido históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que es esa, digamos, excepcionalidad la que comparten, curiosamente, un espacio como puede ser ¿no?, la economía financiera, lo que decía antes Isidro, ¿no?, esos, digamos, arreglos espaciales que se tienen que producir territorialmente, en los cuales de repente encuentras, ¿no?, espacios desregulados o desregulados, si queréis, es decir, que no reproduce la regulación que hay en el resto de contextos controlados estatalmente o intervenidos estatalmente, pero que comparten, ¿no?, de alguna manera ese lugar, o sea, confluyen, por usar la palabra de moda, hay una confluencia entre esos dos espacios, ¿no? Y ahí sería lo de usar los medios del capitalismo para una dinámica social, ¿no?, resulta posible materialmente y pensable, ¿no? Es como se da esa situación. A mí me hacía mucha gracia porque esto me llevaba directamente a esta cuestión de la excepcionalidad y hacer posible materialmente y pensable. Me llevaba a un debate histórico que de hecho no hace mucho tuvimos la oportunidad de darle vueltas con Amador Fernández Sabater, que estuvo por Barcelona, y nos llevaba a un debate histórico que era como ese momento en el cual se empieza a pensar, o se empieza de hecho a practicar, ¿no?, la posibilidad de que los medios de producción del capitalismo funcionen a favor del socialismo, ¿no? Ese debate histórico que hubo entre Lenin y el prolet cult, ¿no?, era exactamente en estas coordenadas, ¿no? Lenin decía, materialmente tenemos que producir esa nueva institucionalidad que va a ser el socialismo, ¿no? Y el prolet cult decía, no, antes hay que hacerlo pensable, el hombre nuevo, ¿no?, generar un nuevo espacio
en el cual se cambien los sujetos, la subjetividad, ¿no? Acabar con todo aquello. Vamos a borrar, ¿no? Todo aquello. No podemos heredar las instituciones burguesas porque en ellas está el espíritu de lo que no queremos. Y eso tiene un efecto directo sobre la vida que queremos vivir, ¿no? Que eso tiene que ver directamente con dos formas completamente diferentes, si queréis, de pensar la revolución cultural, ¿no? ¿Qué es la revolución cultural para Lenin? Pues efectivamente usar los saberes, las tecnologías, ¿no? Las técnicas que se han producido por parte de las clases burguesas, pero ponerlas a disposición del socialismo, ¿no? Eso cambia las formas de relación, de interacción, etc., ¿no? El Proletkult dice, no, o sea, hay que quitar, ¿no? Esas miserias que todavía tenemos incorporadas y a veces con, ¿no? Una serie de disposiciones que, en fin, pueden ser agresivas, ¿no? En el sentido de que hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar los códigos, ¿no? Hay que cambiar las topologías, hay que cambiar, ¿no? Claro, ¿quién decide quién cambia eso? ¿Cuáles son los comisarios de lo que es pensable? Ese es el problema, ¿no? Y en el caso, evidentemente, de la concepción, digamos, de Lenin también hay un problema, porque en el fondo no se plantea la revolución cultural, no se la plantea en términos de modos de vida, ¿no? Entonces, se daba una vez más esta situación, ¿no? de la nueva institucionalidad, de aquello que puede producir un cambio social, una emancipación social, en esos dos ámbitos, ¿no? Hacerlo materialmente posible, ¿no? Detentar los medios de producción, las tecnologías, los saberes técnicos, etc., o hacerlo pensar, lo cual te lleva, ¿no? A esta idea del hombre nuevo y de ese nuevo mundo, ¿no? que hay que producir, ¿no? Claro, yo creo que, y en eso, ¿no? Después del debate que tuvimos con Amador, en eso estábamos de acuerdo, una cosa y la otra son realmente, producen problemas, ¿no? Producen problemas, o por lo menos no son las vías en las cuales esa nueva institucionalidad, sea material o sea de cambio de mentalidad, ¿no? Es deseable, ¿no? Es deseable. Claro, yo sí, y ahora sí que voy, si pienso en las prácticas donde he estado metido, toda esta reflexión de lo que se puede hacer materialmente, lo que es pensable, de cómo se produce esa nueva institucionalidad, no la hemos tenido en absoluto, ¿no? Sino que todo, ¿no? Ha sido como bastante más contingente y tal, pero para mí tiene mucho sentido pensarla ahora, ¿no? Es decir, cómo hemos utilizado ciertas herramientas, ciertas tecnologías, ciertas tal, de un sistema que opera en unos términos muy determinados en cuanto, ¿no? A las relaciones de trabajo, a la propia distribución del mismo, a la propia división del trabajo, etcétera, que están determinados, y cómo se supone que haces uso de esas herramientas, tecnologías, de ese tipo de institucionalidades a favor de un espacio que se supone que puede generar ciertas cuotas de emancipación, ¿no? Entiendo que cuando se habla de dinámicas sociales horizontales, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con, digamos, eliminar de manera efectiva procesos más o menos normalizados de dominación, ¿no? Claro, en el caso de una cosa que hicimos durante 10 años, en lo cual yo estuve muy implicado, ¿no? Implicado en cuerpo y alma, que fue iProducciones, que fue en el fondo una empresa cultural que hicimos con Jaron Rowan, Clara Piazuelo y Elizabeth Lloveras. Había, claro, el tema era operar dentro de un espacio que era el de la economía de la cultura a través de una práctica de crítica de la economía política de la cultura, ¿no? Sería largo de explicar cómo operaba eso, pero efectivamente ahí se daban todos esos dispositivos que podréis imaginar y que ya conocéis, ¿no? Que tienen que ver con la autoexplotación, precarización, etc. Autoexplotación no en términos de haberla elegido, sino de hacer lo que quieres bajo el chantaje de que el único espacio para conseguirlo es un mercado específico. O sea, sigue siendo explotación en términos concretos, pero creo que la imagen de la autoexplotación pues lleva a pensar que no tienes un patrón, etcétera, en fin, pero ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Y en esa crítica de la economía política, siendo parte de ese escenario, ¿no? Íbamos como intentando tocar temas dentro del propio espacio en donde se iba generando ese proceso de normalización, ¿no? Un proceso de normalización muy claro es esta figura, ¿no? Que Jaron probablemente podría hablar largo y tendido de ella mejor que yo, que es la del emprendedor, ¿no?
cómo tenemos ahí una tecnología, un sujeto específico que se tiene que mover a través de una serie de mecanismos concretos para realizar un espacio de trabajo que se supone que por sí mismo es emancipatorio, es decir, ¿no? que le realiza, etcétera, etcétera, y cómo hacer una crítica de eso a la vez que eres reconocido como eso, ¿no? Nosotros lo que nos pasaba al final de iProducciones es que íbamos a hablar de la crítica de la economía política de la cultura a los espacios donde la economía de la cultura se había institucionalizado, ¿no? Congresos de economía, departamentos de industrias culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y éramos como, por un lado, la cuota crítica del emprendimiento cultural y, por otro lado, se suponía que estábamos generando herramientas para producir otro tipo de institucionalidad. Nuestro problema, pensado ahora, yo creo, nuestro problema es que operábamos en términos básicamente performativos y de gestos simbólicos. ¿Por qué? Porque no estábamos produciendo otro tipo de institucionalidad, no materialmente. No habíamos, ¿no?, articulado el cómo las ideas en términos críticos pueden introducirse en un régimen específico, un foro de industrias culturales, una planificación cultural concreta, algo que luego va a tener una implementación urbana específica, tal. Es decir, simplemente elaboramos las ideas críticas que luego, ¿no?, eran un servicio para nosotros, podríamos, yo qué sé, es que da igual, ¿no?, puedes escribir eso, colgarlo en la red, etcétera, pero no crea otra institucionalidad, ¿no? No tienes red, no tienes financiación propia, no tienes espacios de autosustento, no tienes un sistema, digamos, ¿no?, de intervención múltiple, ¿no? Eres un actor, digamos, bastante miserable en términos de escalabilidad, en términos de regularizar eso más allá de ese propio espacio ya institucionalizado, ¿no? Dicho de otra manera, el ejercicio, digamos, como de uso de las herramientas del régimen, ¿no?, capitalista, pero en una concreción muy específica, que es esta cuestión de la economía de la cultura, ese tipo, digamos, si queréis, de institucionalidad, era básicamente simbólico, ¿no? Era básicamente simbólico, era una especie de gesto simbólico porque no operaba más allá del espacio, si queréis, de hacer pensable otro tipo de institucionalidad, pero no producirla materialmente, ¿no? Claro, en ese sentido, no creo que sea una evolución y tal, pero cuando empezamos a operar en un espacio nodal de red en el que hay diferentes capas de acción, la capa de, digamos, de la empresarialidad política, tenemos que inventarnos otra palabra, a mí me cuesta mucho decir esto, la empresarialidad política, la capa, digamos, de investigación autónoma y la capa de autoformación, ¿no?, que es de alguna manera lo que constituye la fundación de los comunes en sus diferentes ejes y nodos. Claro, ya estás operando no solo como un actor, sino como un nodo de un espacio con diferentes esferas para producir ese tipo de institucionalidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea, digamos, una intervención más sofisticada organizativamente, desde luego, pero que por lo menos tiene la capacidad, ¿no?, de crear redes de sustento, de colocar cierto pensamiento crítico en diferentes espacios, de generar espacios de empresarialidad política compartida, ¿no? Ya no estás solo, ¿no?, ya es una colectividad, una red la que te dispone ahí, que tiene visos de producir otra, no solo otra manera de pensar los espacios, digamos, de producción o de reproducción, sino de hacerlos posibles realmente, ¿no?, de hacerlos posibles realmente. Pese a todo, yo creo, y ahí sí que, ¿no?, por eso cuando has acabado, Isidro, me queda un poco así, ahí sí que creo que efectivamente hay ciertos espacios, si queréis, que podríamos llamarlos, ¿no?, de gestión comunitaria, ¿no?, espacios en los cuales los actores o las comunidades que allí pertenecen se pueden dar sustento, incluso, ¿no?, generar contextos críticos, etcétera, pero claro, eso poco tiene que ver con la posibilidad de crear un espacio social amplio, ¿no?, en términos, digamos, de redistribución, de acceso, de universalidad, etcétera, que sea deseable para el conjunto de la población, ¿no? O sea, si aquí se trata al final de que tú utilizas las herramientas de ese sistema para crear ciertas, digamos, cierto incremento de la emancipación para ciertas comunidades que o por un lado han hecho esa apuesta, se han comprometido, ¿no?, pertenecen a ese tipo de espacios o simplemente pueden permitírselo y no aseguras que eso tiene que ver con un modo de vida deseable para el conjunto del contexto social en el cual te incrustas y del cual además no solo eres interdependiente, sino también estás absorbiendo saberes que se producen socialmente, pues claro, no es deseable, ¿no?, digamos, en términos de
no sé si de dinámicas sociales horizontales, y no sé si en términos de socialismo, de nuevo comunismo, no sé cómo llamarlo, pero en términos, digamos, del contexto amplio social al que perteneces, no es deseable que la lucha simplemente sea para esos átomos o para esas comunidades que efectivamente utilizan las herramientas de cierto régimen que produce su propia norma y normaliza las formas de sustento material y también de hacer pensable otra realidad, y que realmente no le estás cambiando, ¿no? Claro, eso me lleva otra vez, y ya acabo con esto, al debate, ¿no?, que tenían Lenin y el Proletkult, ¿no?, que tenían Lenin y el Proletkult, asaltar el Estado para el bien, ¿no?, o para el socialismo, o en el fondo sí generar, ¿no?, una subjetividad, no desde comisarios excepcionales que nos digan cuál es el hombre nuevo, pero sí más inmanente, si queréis desde abajo, que produzca esos cambios ¿no?, a través de una acumulación mucho más, si queréis, no micro, pero sí distribuida desde abajo, que no tenga que ver con la toma del poder, ¿no?, que no tenga que ver con la toma del poder. Y decía, ni una cosa ni la otra me acaba, no a mí particularmente, pero creo que no convence demasiado, ¿no? El tema es, no sé, cuál sería esa tercera vía entre comillas, no me refiero al third way del New Labour, sino esa otra posibilidad que no sea la toma la toma del Estado para que esas herramientas se pongan al servicio del bien, pero tampoco esa idea que históricamente se ha demostrado como bastante poco sugerente, por decirlo con un eufemismo, como es esta idea del nuevo mundo, ¿no?, y con arrasar con la historia que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Esto era un poco lo que... Pues muchas gracias, Rubén. Y también muchas gracias por incardinarte y en desengranarte en el punto donde te dejaba o nos dejaba Isidro, y también por abrir, a partir de tu reflexión histórico, teórico y política sobre la relación entre lo pensable y lo posible, a la siguiente intervención de Montse, que seguro que está a la vez encadenando que le da otra vuelta más. Sí, sobre todo después de 1989 y la caída del muro de Berlín, yo no sé si Lenin y el Proletkult no habría que tomarlo desde otro ángulo, pero bueno, lo dejo ahí un poco, porque ¿no?, la experiencia histórica es como bastante espantosa en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces yo había pensado, aunque me has dejado un poco así, pero bueno, había pensado partir de otro punto, porque la verdad es que cuando le di vueltas a cómo intervenir en esta mesa, la acción, que es un poco el pretexto que nos ha reunido aquí, me pareció tan absolutamente increíble que me generó como mucha, como no dudas, pero sí como ciertas inquietudes, sobre todo porque a mí me toca hablar desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces parecía que el problema de la legitimidad era como el punto de partida, y en un primer momento había como dos posibilidades de enfocarlo. Una posibilidad sería la más clásica, de la relación entre medios y fines, ¿no?, que me imagino que es lo que a todo el mundo se le ocurre cuando se habla de la legitimidad ética de una determinada acción. Pues uno de los modos de plantearlo es, a lo mejor los medios no son los más adecuados o pueden ser incluso inmorales, pero si el fin es correcto y el fin es moral y va encaminado al bienestar común, pues entonces podría ser legítimo. Y ese punto de vista no me parecía el más adecuado, entre otras cosas porque los modos clásicos de pensar las acciones éticas podríamos decir que son dos. Uno es lo que todo el mundo sabe, ¿no?, la ética kantiana universalista, en la medida en que una acción pueda ser pensada como universal, pues será éticamente correcta. Y ahí vamos a Kant, el imperativo categórico, y nuestros colegas universitarios se quedan muy tranquilos y dicen, ¿sería posible universalizar esa acción? No, porque los efectos negativos serían espantosos. Por tanto, es una acción éticamente inadecuada. La otra opción
que es la que desarrollan sobre todo los éticos anglosajones, es bajo la posición del dilema, ¿no? Si usted se enfrenta a una determinada acción que genera efectos positivos y negativos, pues tiene que tomar una decisión, y esa decisión tiene que ver con los efectos perniciosos o beneficiosos de la acción en cuestión. Ninguno de estas opciones me parecía adecuada, porque también ahí entraríamos en una cuestión dilemática, ¿no? O sea, si hago eso, pero de todas maneras entonces eso tiene un efecto negativo para un tercero al cual voy a causar un perjuicio, pues entonces la acción tampoco será éticamente correcta. Cualquiera de las dos vías no me parecía adecuada. ¿Y por qué no me parecía adecuada? Porque yo creo que, aunque son las formas, digamos, de reflexión ética al uso dentro de la academia, toman la moralidad y las normas morales como algo dado, a las cuales hay que adecuar las acciones. Y yo creo que el carácter absolutamente increíble de esa acción nos planteaba un desafío, que era el de pensarlo a partir de las prácticas y los códigos sociales. Y entonces, cómo desplazar la mirada ética de esas dos lecturas, que son las más tradicionales, hacia otro tipo de cosas. Podríamos pensar en otro tipo de territorio en el cual plantear los problemas éticos, a partir de esa acción que, como digo, es una acción un tanto surreal. Y entonces ahí pensé que me apetecía plantearlo desde ese punto de vista, trazando como una especie de dos ejes. Un eje que sería la relación macro-micro y un eje que sería justamente el salto, podríamos decir, más allá de las instituciones estatales o del Estado en el capitalismo global. No sé si me estoy explicando muy claramente, pero voy a intentarlo. Lo primero, ¿por qué la relación macro-micro? Porque a mí me parece que es relativamente fácil pensar que hay como una especie de muralla china entre lo macro y lo micro, ¿no? El capitalismo financiero es algo que está ahí, los paraísos fiscales es algo que está ahí, hay una serie de personas que tienen sus cuentas en los paraísos fiscales, pero eso no nos afecta a la gente de bien, que normalmente pagamos nuestros impuestos, incluido el IVA en muchos casos, no siempre, pero bueno, el IRPF y todo lo que se tercie. Pero esa frontera, como basta pensar un poco, es una frontera extraordinariamente difusa, porque, no os voy a pedir que levantéis la mano, pero ¿cuántos de los que están ahí no conocen un montón de personas, por no decir uno mismo, que tiene una parte, aunque sea escasa, de su patrimonio en un paraíso fiscal? En Cataluña, Andorra está a 2 pasos, y conocemos a muchísimos, no solamente a Pujol, como decíamos antes, sino al zapatero de la esquina. Por tanto, esa relación entre ese mercado financiero, esos paraísos fiscales, ese espacio que parece que no nos llega, y las múltiples formas en las cuales estamos vinculados a ese espacio, es mucho más poroso y mucho más cercano de lo que aparentemente parecía. Y, por tanto, ese punto, incluso lo que antes comentaba con Jesús, ¿no? El estupor que a mí me causó la facilidad con que se puede montar una empresa para operar en un paraíso fiscal, lo barato que es y lo sencillo, porque parece que tardas 3 semanas, es algo que demuestra que eso no es algo tan raro, que es algo que forma parte de la cotidianidad de muchas personas y empresas en nuestra propia sociedad, ¿no? Y entonces ahí pensé que justamente una de las virtualidades de esta acción, justamente por tratarse en cierta medida de un gesto que podríamos llamar de un gesto artístico, de un gesto estético, era generar ese propio estupor, ¿no? Ese propia, podríamos decir, sorpresa. ¿Cómo es posible que eso sea tan absolutamente fácil? Ahí no quería, aunque me imagino que lo habéis leído, pero no quería dejar de llamaros la atención sobre las eslóganes que aparecían en la convocatoria, ¿no? Ventajas de la constitución de una sociedad en un paraíso fiscal. No hay impuestos para las sociedades ni para las personas físicas. No hay impuestos sobre los beneficios y dividendos. No hay obligación contable, auditorías ni presentación de cuentas anuales. No hay impuesto de sucesiones. No hay capital mínimo. No hay IVA.
no hay impuestos sobre actividades económicas, no hay cotización social, no hay pagos de seguridad social, no hay restricciones para el flujo de capitales, anonimato garantizado, secreto bancario, protección patrimonial. La sociedad en el paraíso fiscal y su cuenta bancaria puede operar en todo el mundo. Eso está podríamos decir que en la propaganda de la empresa o en la página de publicidad de la empresa que se dedica a hacer esas cosas. Por tanto, no solamente es que te saltes la regulación, es que el saltarte la regulación es lo que de alguna manera te ofreces como servicio. Y eso me parece absolutamente alucinante. ¿Por qué? ¿Por qué me parece alucinante? Porque rompe esa especie de, ¿cómo decir?, actitud bien pensante, de son 4 golfos los que se corrompan, de que son 4 personas que no tienen una buena educación cívica los que hacen esas cosas. No es posible que sea así. Porque si eso forma parte de la publicidad de una empresa que en 3 semanas y por algo así como 4.000 euros te gestiona una empresa para trabajar en un paraíso fiscal, es que, como digo, el 90% de la sociedad está inmersa en este tipo de cuestión, ¿no? Y eso me parece algo que justamente el carácter, pudiéramos decir, concreto de esa acción nos pone delante de los ojos, rompe esa especie de velo bien pensante. Y desde ese punto de vista creo que nos genera o que nos plantea, como decía antes, esa frontera difusa entre macro y micro, ¿no? Esa, podríamos decir, pervasión del capitalismo financiero dentro de la propia subjetividad y las acciones de un montón de personas que aparentemente no tendrían nada que ver con ello y que se sentirían como muy lejanas de semejante cosa o lo meterían en lo más profundo de esas acciones que no llegan ni siquiera a la conciencia. Por tanto, si miramos desde ahí, un poco el dilema que planteaba Rubén es un dilema un tanto, podríamos decir que exagerado, porque realmente todos y todas estamos inmersos en ese capitalismo financiero, participamos de él, nuestro dinero va a parar ni se sabe a dónde, y por tanto, de alguna forma, lo que nos plantea es cómo prácticas sociales que aparentemente pues son o podrían ser relativamente inocuas, sin embargo, están absolutamente atravesadas por esta cuestión. Y eso genera, ponerte esto ante los ojos, en mi opinión, genera una pasión política, que es una pasión de indignación, de estupor, de reflexión, de malestar, inclusive con uno mismo y con la sociedad en la cual estamos viviendo, y con una especie de ganas de eso no puede seguir así. El segundo punto que quería, el segundo eje que quería tratar era justamente la relación entre arte y finanzas, porque no olvidemos que esta es una acción, pudiéramos decir, artística, ¿no? O de arte político, pudiéramos decir, ¿no? Y ahí se me planteaban también un par de cuestiones. La primera es cómo, obviamente no descubro nada, sí llamo la atención sobre el hecho de que el mercado del arte es un mercado extraordinariamente ligado a los mecanismos financieros y, entre otros, a los propios paraísos fiscales. O sea, a mí no me extrañaría el que, antes hablábamos también un poco de eso, ¿no? Que justamente una empresa que trafique con arte sea una empresa de blanqueo de dinero. Jesús antes me daba algún ejemplo de este tipo de cuestión, ¿no? Que podría ser muy interesante, ¿no? Blanqueas dinero, una de las formas es justamente a través del tráfico artístico, y eso rompe esa aureola del arte como algo que tiene que ver con la belleza, con el gusto, con la armonía y con demás cosas. El arte es un mundo bastante asqueroso, con perdón de Jesús. Entonces, ese punto también me parecía interesante, y me parecía interesante porque justamente en esa especie de performance, algo que estaría muy ligado al mundo del arte, como es la financiación y el blanqueo de dinero, se convierte a su vez en una acción artística, ¿no? Lo que se convierte en objeto de la acción es justamente esa práctica que hasta cierto punto es bastante habitual en el mundo del arte, pero que siempre se considera como, bueno, como la parte oscura del asunto, ¿no? Como la parte fea. Y aquí es como si focalizáramos sobre ella, ¿no? Es decir,
como si la hiciéramos objeto de la propia acción artística. Y esto me llevaba a que el título de ese debate de hoy es como arte degenerado. Bueno, todos me imagino que sabéis que arte degenerado fue el nombre que se dio a una exposición que en el 37 los nazis montaron en Múnich y luego la pasearon por toda Alemania con bastante éxito de público, porque todo hay que decirlo, y en la cual, en esa exposición, colgaron de una manera además absolutamente falta de respeto, caótica y estrambótica, lo que ellos consideraban que era el arte degenerado, que era en gran medida el arte de la época, por tanto surrealistas, dadaístas, impresionistas, y etcétera, etcétera, pero tenía un aspecto que a mí me parece interesante, que es que colgaron una especie de etiquetas en las cuales decían esta obra, por ejemplo, costó no sé cuántos miles de marcos. Eso era en el 37. Es decir, el mensaje que se transmitía era que mientras que una serie de artistas se dedicaban a hacer esas cosas feas y horribles que nadie entendía, además estaban gastando en ello una enorme cantidad de dinero cuando Alemania estaba sufriendo bajo los recortes que había introducido el Pacto de Versalles, vamos, el Acuerdo de Versalles que dio fin a la Primera Guerra Mundial, y cuando en la Alemania, como consecuencia de la crisis del 29, estaba en una situación de inflación galopante y de penuria total. Por lo tanto, ¿cuál era el mensaje? El mensaje es, nuestros artistas, o los artistas, no solamente son unos degenerados en el sentido de que pintan unas cosas horribles y que nadie entiende, sino que además están gastando ese dinero que necesitaríamos socialmente para que Alemania volviera a ser esa nación de héroes, de poetas y filósofos que decía nuestro mal querido Heidegger. Eso significa, por tanto, que se está ahí lanzando el mensaje de que el arte, todos sabemos que para los nazis el arte tenía que ser heroico, porque tenía como que generar esa pasión política en un pueblo para que fuera capaz de luchar por su patria. Y por tanto, el término que ahí se utiliza, degenerado, se podría traducir también, el término alemán entartete significa también desnaturalizado, arte como por los suelos, arte decaído. Que esta acción y este debate tenga que ver con arte degenerado nos plantea también de nuevo esa cuestión, ¿no? No solamente cómo está en relación con el dinero, sino también en qué medida una acción artística desvela justamente este carácter que tendría que tener el arte para movilizar a la población, ¿no? Para hacerla socialmente, pudiéramos decir, un sujeto social interesado en la reproducción de su propia sociedad. Ahí quizás estoy introduciendo demasiados temas, pero es que a mí me bullen en la cabeza todas estas cosas, por eso me parece que es una acción como muy rica en el conjunto de significados. A partir de ahí, por tanto, he llegado a la conclusión que, aunque obviamente nos movemos en el mundo de la paradoja y en un mundo complejo, plantearlo desde una perspectiva ética no podía ser ni desde una perspectiva universalista, ni desde una perspectiva dilemática, sino que me parecía que el punto de enfoque tenía que ser a partir de lo que podríamos llamar una ética de la desobediencia civil y una ética hacker. En los dos sentidos. Una ética de la desobediencia civil, ¿por qué? Porque las prácticas en los movimientos sociales, e inclusive una práctica artística como esta, yo la entendería desde el punto de vista de esa desobediencia. No se trata tanto, para mí, de leerlo como es legítimo crear una cuenta en un paraíso fiscal para, a su vez, con el dinero que ahí se pueda gestionar, financiar un proyecto social, sino más bien es un gesto de desobediencia, yo lo entiendo, frente a las normas morales que nos exigen pensar siempre dentro de determinadas pautas. Y, por tanto, desplazando, desubicando, descolocando, descoyuntando justamente el pensamiento moral dominante. Yo lo leería así. Y lo leería también como una ética hacker, porque la ética hacker lo que hace, si yo no lo entiendo mal, es como desentrañar el asunto. Te metes en las tripas de un sistema que está pensado para otra cosa y a partir de ahí es como si empezaras con un bisturí en la mano a ir rompiendo las
piezas y ponerlas al servicio de otra cosa. ¿Y esa otra cosa qué otra cosa puede ser? Pues en mi opinión, esa otra cosa es justamente esa, podríamos decir, construcción, constitución, configuración de un común que no es el común de la sociedad establecida, que no es el común del Estado, sino que es esos comunes que de alguna manera querríamos estar construyendo. Porque, y con eso termino, lo que muestra a mi modo de ver esta cuestión es que, aunque la lógica impositiva es una lógica que aparentemente lo que dice es ustedes tienen que pagar sus impuestos para que la sociedad pueda funcionar, en una sociedad como la nuestra, en la cual la deuda está llegando al 80% del Producto Interior Bruto y se calcula que en el 2015, y ahí Isidro me va a corregir si me equivoco, va a llegar algo así como al 101%, eso significa que todo lo que trabajemos va a ser para pagar los intereses y la deuda cuyo capital está en esos maravillosos paraísos fiscales. Entonces, quizás estaría bien empezar a plantearnos, ¿debemos pagar impuestos? No digo yo que no haya que pagarlos y que todos nosotros a partir de mañana mandemos nuestro dinero a los paraísos fiscales, pero cuando menos romper esa lógica, ¿no? Porque quizá es que nuestros impuestos lo único que hacen es justamente acumular dinero en esos lugares y nos empobrecen en vez de garantizar el bienestar social. Por tanto, quizá pensar o plantearnos esta cuestión nos permitirá entrever la posibilidad de generar comunes, no sé si al margen, entre medias, en los entresijos o en el disco duro de esta sociedad, pero en cualquier caso fuera de las normas o al menos descoyuntando las normas institucionales y los códigos establecidos. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Montse. Una demostración de cómo a partir de una cuestión ética se puede hacer, digamos, un análisis crítico de una obra de arte que me imagino que satisfaría a cualquier artista. Y llevándonos al final, digamos, de nuevo articularnos lo pensable con lo posible. Y doy la palabra a Santiago López Petit, al que le agradezco muchísimo el que haya dejado el ámbito de su pensamiento más reciente para acercarse a estos temas. Santiago. Voy a saltarme preámbulos y digamos, de un modo violento, porque seguramente no estaréis de acuerdo, pero para mí todo lo que se ha dicho lleva a una tesis que es la siguiente. Hoy día, y esto es la época global, el capitalismo y la realidad son lo mismo. El capitalismo y la realidad coinciden, se han hecho una. Llamémosle financiarización, pero hoy no hay afuera. La época global significa que no hay afuera. Capitalismo se ha hecho uno con la realidad, ¿no? Esto es lo mismo que... Y esto se puede explicar históricamente, políticamente, filosóficamente, no lo voy a hacer. Lo único que esta coincidencia, ¿no?, pone en un primer plano esta especie de desbocamiento del capital, ¿no? Es decir, ¿por qué el capitalismo y la realidad se han hecho una, ¿no? Y la esfera financiera ya lo recubre todo? Pues sencillamente porque se repite continuamente esta copertenencia entre capital y poder, el capital empujando al poder y el poder empujando al capital. Esto tiene como consecuencia, digamos, que sobre la realidad se puede hablar de dos maneras. Es decir, esta realidad hecha una con el capitalismo, en un paréntesis, que producimos nosotros simplemente viviendo. Es decir, cada uno de nosotros somos una pieza de esta máquina de movilización que produce esta realidad hecha una con el capitalismo, ¿no? Pues esta realidad se puede hablar de dos maneras. Se puede hablar como una realidad múltiple, en la que esta realidad va aumentando las dimensiones virtuales, etcétera, para absorber todo conflicto. O se puede hablar, que es lo que aquí se ha estado haciendo, empleando un término que yo utilizo, sacado, si queréis, de la teoría de la relatividad, como un espacio-tiempo global. Es decir, hoy estamos
dentro de un espacio-tiempo global, significa, y esto sería una de las maneras de ver esta realidad hecha capitalismo, significa que el capital y el poder ya no son tanto agentes históricos, sino propiedades de la geometría de este mundo. El capital y el poder son las propiedades, las dos propiedades principales de una geometría que es este espacio-tiempo global. En este espacio-tiempo global, ¿qué es lo que pasa? Pues que el capital y el poder se copertenecen. La palabra copertenencia de Heidegger significa esto, ¿no? Que el capital es capital, es decir, cada vez más capital, pero que el capital es también más que capital, es decir, poder. Es decir, capital y poder funcionan juntos a todos los niveles. Y esto es lo que empuja hacia adelante la máquina, en la que nosotros somos piezas. Es decir, ya no se necesita una diferencia antagónica, como era el movimiento obrero, para hacer funcionar la máquina, llevando dentro la lucha de clases. No, ahora funciona sola la máquina y nosotros, viviendo, la alimentamos. Nosotros vivimos dentro del vientre de la bestia. Pues bien, este espacio-tiempo global que se ha ido describiendo de otra manera, de un modo más economicista, si queréis, ¿qué pasa en él? Pues que en él se reproduce el capital ficticio, que en él se plasma la utopía del capital. Dinero a partir de dinero, producir dinero a partir de dinero. Y en este espacio-tiempo global, pues se puede describir mediante una axiomática muy brevemente, que sería esto, ¿no? En este espacio-tiempo global, toda posición establece una relación de poder. Toda trayectoria significa un proceso de valorización y toda captura de la trayectoria un proceso de acumulación. Y en este espacio global, de tiempo global, la resistencia no es visible, no hay lugar para la resistencia. Bien, el drama de la esfera financiera es que hay burbujas. El drama de este espacio-tiempo global es que se apoya, que es ficticio y a la vez absolutamente real, este espacio-tiempo global. El drama es que se apoya sobre un espacio social hecho de complejidad inextricable, de universalización, de homogeneización, de diferenciación, etc., ¿no? De tal manera que se aguanta, si queréis, sobre un mar de arena, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Ahora no me quiero extender sobre procesos de indeterminación, sobre la misma idea de obviedad que es la que cierra el mundo. ¿Cómo luchar si todo es obvio? Obvio, por ejemplo, que se puede hacer dinero a partir de dinero. Lo impensado, lo impensable ya se ha incorporado dentro de la misma realidad. Y se produce además un código que extiende la metafísica del signo, es decir, la dualización, de tal manera que en esta realidad, hecha una con el capitalismo, incluso la discontinuidad es casi imposible de pensar, porque el propio sistema produce la discontinuidad como modo de aguantar la interrupción misma, impedir la interrupción misma, paradójicamente, ¿no? En resumen, la realidad es una mezcla de tautología, es decir, es lo que hay, la realidad es la realidad, y de fuga hacia adelante, de orden absoluto y de puro cambio. Y entonces, frente a esto, pues la conclusión es que estamos ante algo imprevisible, arbitrario, inexorable. Entonces, caben dos maneras de atacar esta realidad. La he sintetizado súper deprisa todo, pero frente a esta, digamos, esta realidad hecha de capitalismo, ¿no? Nosotros somos las piezas porque estamos en el vientre de la bestia. ¿Cómo, si vives en el vientre de la bestia, cómo vas a atacar la realidad? Es decir, si ya no hay distancia, si eres tú la que la está alimentando, porque eres un yo marca que la pone en funcionamiento. Entonces, caben dos estrategias. Yo creo, dos estrategias complementarias. Una es intervenir en el interior de los mecanismos de defensa, es decir, intervenir dentro del propio código del dinero, por ejemplo, utilizándolo de manera perversa. Es decir, ponerse dentro para transgredir las propias reglas y desvelar el funcionamiento, porque se lleva al límite el funcionamiento del código. Y un poco, esto sería el ejemplo, ¿no?
Y habría otra manera, que es, en cierto modo, lo que hemos practicado toda una serie de gente, que sería intervenir no dentro, sino sobre el propio código del dinero, como el código central que organiza esta realidad. Intervenir sobre el propio código, interrumpiéndolo, haciéndolo estallar. Entonces, en concreto, 3 momentos os cuento. Uno sería el momento del dinero gratis. Bueno, si tuviéramos tiempo os lo pasaría. Una serie de gente en Barcelona hace unos años quisimos pensar el gesto radical. Para mí el gesto radical no tiene nada que ver con desobedecer. Yo no defiendo la desobediencia, defiendo el sabotaje, es decir, el gesto radical. Es decir, el gesto radical. Entonces, el gesto radical por excelencia era el gesto dadaísta, que era Dada. Un ministro hablando, Dada. Un artista hablando, Dada. Es decir, la palabra Dada hacía saltar la institución arte, pero muchísimo más cosas. Entonces, lo que nos planteamos es qué palabra puede hoy hacer saltar el código de los códigos, es decir, el código del dinero. Pues dinero gratis. Dinero gratis era la palabra que ataca el código, porque claro, si tú dices cultura gratis, transportes gratis, todo el mundo lo entiende. Pero si dices dinero gratis, y si además organizas una campaña pagada por el MACBA de miles de cartelas donde se pone dinero y la gente va viniendo, y luego al cabo de meses pones dinero gratis y ya acuden las masas. ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces les dices, no, el dinero gratis es una moneda viva que se da colectivamente y que además no se acumula. Hombre, pues lo primero que consigues es que el sentido común, que ahora está tan reivindicado por las fuerzas políticas, pues el sentido común estalla. Estalla, ¿por qué? Además, digamos, el sentido común estalla, pero es que además estalla propiamente el código, ¿no? Todo esto fue muy bien, pareció un chiste, pero claro, cuando además este darse colectivo consistía en entrar en supermercados y llevarse mercancías antes que lo hicieran los del SOC, mucho tiempo antes, ¿no? Llevarse carros y más carros de comida, llevarlos a la Plaza Cataluña, ponerlos allí, y la gente venía, etcétera, etcétera, asaltar a la principal librería de Barcelona, como aparece en El taxista full, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero gratis va adquiriendo, va dejando de ser el chiste divertido del Dada de hoy para convertirse en algo más peligroso. Sin embargo, hay que decirlo, no conseguimos que se hicieran asambleas por el dinero gratis. Conseguimos que por toda España hubiera camisetas con dinero gratis. También esto sí, muchas. Pero no conseguimos un contexto para ello, ¿no? Entonces, más adelante, intentamos pensar de nuevo esta cuestión, ¿no? Pensar de nuevo el gesto radical. Y lo que nos dimos cuenta es que en esta multirrealidad, en la que se absorbe la posibilidad misma del conflicto, el gesto radical debía hacerse más complejo. Y entonces lo articulamos como 3 posiciones, a través de 3 momentos, que es la hoja se lo podéis encontrar en internet, en el presentiment.net. Entonces, es decir, el gesto radical era tomar una posición, y tomar una posición significaba, primero, interrumpir, que es lo que ya hacía el gesto dadaísta, es decir, interrumpir el flujo de palabras cansadas, el desechar los lenguajes estandarizados, interrumpir, en segundo lugar, vaciar, es decir, vaciarnos de sentido común, de sentidos. Vaciar es vaciarse, no tener nada, no estar ligado. Y finalmente articular las formas de politización que surgen de la manera más inesperada y en los lugares más inesperados.
Este fue el segundo momento. Primero el dinero gratis, luego tomar una posición, y esto ya fue ligado al movimiento de los indignados. Tomar una plaza, de algún modo, era esto, es decir, era ir allí a interrumpir la vida cotidiana, a vaciarnos de identidades y articular organización. Y, en tercer lugar, el último momento, y ahora ya termino, sería que, como os decía, la movilización general en la que estamos metidos, ¿no? Es decir, cada uno con el currículum pegado en el culo para ser algo y no caer en el vacío. En esta movilización en la que se ha convertido la vida, ¿no? Y a la que te descuidas, te caes fuera de ella, pues ¿qué pasa? Que nuestras vidas se trituran, son trituradas. Vivir ya no es vivir, vivir es gestionar tu propia vida, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta gestión la pierdes, ¿no? Y entonces surgen las enfermedades de la normalidad. Las enfermedades de la normalidad surgen, pues las múltiples, que los médicos ante ellas pues, dicen, no sé qué tiene, parece una depresión, fatiga crónica, no sé, pero no se muere, no sé qué tienen, pero no se mueren, y cada vez son casi el 90% de los que van al CAP. Pues bueno, esta sería la conclusión final. Entonces, la manera de interrumpir la máquina de movilización que llamamos vida y que coincide, repito, plenamente con el capitalismo, es ponerse enfermo, ponerse enfermo. Es decir, la enfermedad, el cuerpo que sufre, el cuerpo herido, la vida rota que no puede más. Sería, si quieres, la otra manera, la última, la más bestia, porque en el fondo es pagarlo con la propia vida, de cortar con esta especie de simulacro que llamamos vida, ¿no? en esta sociedad. Muchas gracias, Santiago, por tu capacidad de síntesis. Y por último vamos a dar la palabra al representante de la Cooperativa Integral de Cataluña, que no sé si nos oyes. ¿Nos oyes? Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues tienes la palabra. Intenta ser breve. Son las 8:30. Si queremos dejar un ratito para que la gente hable, pues intenta tener, no sé, 10, 12 minutos. Gracias. De acuerdo, primero aclarar que no estoy aquí como representante de la Cooperativa Integral Catalana, sino que esta iniciativa que se ha planteado y a la que se le cede esta empresa es una iniciativa autónoma de un grupo de activistas de ámbito global. En algún momento, pues por las relaciones que hay y por mi implicación en la misma, pues se establece la relación, pero no, en este caso no tiene esta relación. Por otro lado, bueno, te quería apuntar también algunos datos, alguna contextualización relacionada quizás especialmente cuando se habla de financiarización, y es que bueno, como espero que aquí en la mesa se sabe también, el 97% de la creación de dinero es a nivel bancario, y de esa creación de dinero que es a nivel bancario, que se crea, pues a ellos no les cuesta nada, ¿no? En ese sentido, para ellos sí que es dinero gratis. Es de esa parte, más del 70% se está yendo actualmente, con pequeñas variaciones en distintos países, pero por lo general se está yendo a ámbitos financieros, no se está yendo al ámbito productivo o al ámbito del consumo, sino que esa creación de dinero directamente invierte en ámbitos financieros. Por lo tanto, y cuando hablamos de una acción global, es decir, un grupo de activistas de distintos lugares del mundo se ponen de acuerdo en trabajar por una serie de iniciativas que no tienen que ver con territorio, no tienen que ver con los bienes físicos, sino tienen que ver con la información, con el conocimiento, por ejemplo, con la producción de commons, de comunes, como también se ha comentado, y necesitan capital, necesitan recursos para poder tirar adelante esas iniciativas y que les permiten cubrir sus gastos mientras las van llevando a cabo, ¿no? En una circunstancia como la tal, que aquí es importante la diferencia, ¿no? Si hablamos de activistas a nivel global y no de un territorio concreto, nos podríamos preguntar a qué gobierno global le tendrían que pagar impuestos estos activistas que van a actuar en lo inmaterial, ¿no? Entonces simplemente lo que hacen es aprovechar los recursos que hay y que los capitalistas conocen bien, donde pueden desarrollar esas actividades de generación de recursos
y poderlas derivar a la creación de bien común, ¿no? Si lo que tenemos a nivel global es una mayoría financiera que utiliza esos recursos para bienes privados, para enriquecer a unas minorías de personas o a gente que de distintas formas evita precisamente lo mismo, ¿no? Evita contribuir con el bien común, pues, y teniendo en cuenta la escasez de acceso al dinero que hay en los ámbitos del trabajo, en los ámbitos de la que sería de distribución a la mayoría de población, pues no nos queda otra seguramente que tratar de encontrar esos recursos allá donde se están generando, que es en el ámbito del capital financiero, en el ámbito de la especulación, etcétera, ¿no? Y hay quien está teorizando esto, pues por ejemplo desde el punto de vista de ir a tasar, o sea, a generar esa redistribución a ese capital, y pues para ello hay distintas tecnologías, distintos métodos en los que se puede hacer, y, bueno, en los que no voy a entrar en detalle, pero que básicamente es desde lo inmaterial y con la inmaterialidad que es también el dinero, movilizar esos recursos para al final generar unas consecuencias, por un lado materiales en personas que ven cubiertas sus gastos, y por el otro lado también inmateriales en el sentido de generar conocimiento compartido, producción de comunes que de alguna forma benefician o como mínimo pueden beneficiar a toda la humanidad, en el sentido que son accesibles a todo el mundo, ¿no? Y por ese motivo, pues la acción concreta que aquí nos proponen quienes han organizado este evento, pues nosotros la aceptamos perfectamente, porque forma parte de alguna forma como algo más de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Se ha hablado también de ética hacker, es un poco por donde vamos, ¿no? La ética hacker significa también encontrar los agujeros del sistema para revertirlos y darles una forma diferente por la que se están creando esos agujeros, y tratar de aprovecharlas desde la acción, ¿no? Desde la acción que pueda tener unas consecuencias para la libertad o para compartir el conocimiento, etcétera, ¿no? Pues también por esa línea van ese tipo de acciones, que también son relacionadas con otras cosas que podemos estar haciendo, pues, por ejemplo, en el ámbito, en este caso sí, del Estado español, se han extendido dinámicas de desobediencia económica, de promoción de insumisión fiscal y de no pagar los impuestos al Estado para redistribuirlos a revertir directamente a acciones comunitarias, acciones de autogestión, etcétera, porque no damos en ese contexto legitimidad al Estado, y más con la que está cayendo de corrupción, etcétera, de gestionar esos recursos, y pensamos que pueden ir más directamente vinculados a generar servicios públicos si se gestionan desde abajo, ¿no? Y en ese contexto pues también promocionemos ahí sí la desobediencia económica, y en otros contextos, como es el contexto global, como comentaba, pues generamos ya no tan quizá la desobediencia, porque entre otros casos no queda claro a quién estamos desobedeciendo, porque no existe un gobierno global, y lo que existe son distintos gobiernos que tienen la potestad, pues por ejemplo, de dar licencias de empresa, de crear dinero, de tener una serie de privilegios que les dan ofrecer una serie de recursos. Entonces hay pequeños países en el mundo que al no tener producción material, que en caso concreto seguramente tendrían dificultades para no morirse de hambre, pues lo que hacen es ofrecer servicios de financiarización en esa sociedad global, para que haya empresas de distintos lugares del mundo o inmateriales que aprovechen esos servicios, les paguen unas comisiones, por ejemplo, para pagar la empresa, y con eso viven en ese pequeño territorio, ¿no? Más cuando quien está utilizando eso son los más ricos, y los que si quieren ser más ricos y compartir lo mínimo, pues no nos queda otra que aceptar esos servicios de esos pequeños países para revertir esa redistribución de riqueza y generar también bien común. Y bueno, creo que con eso ya puedo pasar a lo que comentabais también, de dejar tiempo para preguntas y debate, y ahí estoy hasta que se acabe el evento. Muchas gracias. Pues tenemos todavía unos 20 minutos para
para al menos empezar a comentar algunas de las cosas que se han dicho aquí. Sí que os pediría que cuando hagáis vuestras intervenciones que no sean demasiado largas para que tengamos más tiempo para discutir entre todos.